¿Se escucha bien? ¿Sí se escucha? Ah, ok. Bienvenidos a todos. En nombre de la FIL de Guadalajara y de Penguin Random House, les doy la más cordial bienvenida a la presentación de Los Vivos de mi querido Emiliano Monge. Y bueno, tenemos a una intérprete de señas, lo cual me parece magnífico. Ojalá que esté presente en la mayoría de las presentaciones. Y les pido un fuerte aplauso, por favor, para el querido Emiliano Monge. Trae porra. Trae porra, se nota. Y bueno, para conversar de este libro de Los Vivos, por supuesto, tenemos a dos presentadores de lujo. Nos acompañan la escritora Aroa Moreno Durán, que es publicada desde España, también por Random House. Ella es autora de La Bajamar, que fue premio Grand Continent 2022, y ha publicado también La hija del comunista. Les pido también un fuerte aplauso para ella. ¡Bravo, qué bárbaro! Buenísima narradora, por favor no se pierdan sus libros. Y Enrique Álvarez también, escritor y profesor, autor de El traslado, narrativas contra la idiotez y la barbarie, publicado por Debate hace ya algunos años. Y en bolsillo también ahora mismo, que me parece lo pueden encontrar. Y de la palabra que aparece, que fue premio Anagrama de Ensayo recientemente. Les pido también que le den un fuerte aplauso. ¡Bravo! ¡Qué bárbaro! Y sin más, les doy la más cordial bienvenida. Vamos a hacer al final unos 10 minutitos de preguntas para que ustedes también tengan chance de expresarse. Gracias. Gracias, Elo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a todas y a todos por acompañarnos. Gracias, Emiliano, por invitarme a estar contigo en la presentación de Los Vivos aquí en la Feria del Libro de Guadalajara. Bueno, para arrancar esta conversación, me gustaría contar cuáles han sido mis lecturas de Los Vivos, incluida la primera, que fue errada. Pues yo leí este libro por primera vez en un vuelo a Panamá. Allí estaba Emiliano. Entonces, bueno, como soy un desastre, no cargué bien el manuscrito que él me había enviado en la computadora. Y en el avión yo iba leyendo y me estaba dando cuenta de que algo pasaba a ese libro, pero nunca pensé que es que yo lo había hecho mal, ¿no? No sabía muy bien qué era lo que le iba a decir al bajar del avión. Pero lo que pasó es que faltaban capítulos. Entonces, lo que sentí leyendo ese libro era un desasosiego muy profundo, como una incomprensión, ¿no? Como una historia a la que tenía agujeros negros, ¿no? Que le faltaba algo. En una segunda lectura, ya con el texto completo, con todas sus páginas, encontré esto que dicen sus personajes. Dice Lucía, que es una de los personajes de Los Vivos: siempre que veo una película, imagino que uno de sus personajes desaparece a la mitad para intentar entenderlas. Dicen, cuando leo, hago lo mismo, imagino que algún protagonista deja de estar ahí de pronto y pienso en ellas, aunque sé que no es lo mismo. Yo también sentí eso, ¿no? Sé que no es lo mismo, pero aquella fatal lectura primera me dejó preguntándome un poco qué pasa, ¿no? con las ausencias, ¿no? ¿Qué pasa con la incertidumbre? ¿Qué significa el vacío dentro de una historia, ¿no? Y como él dice, que hemos hablado largo y tendido de este libro, las desapariciones, que es de lo que habla, son como un vórtice, ¿no? Utilizas, ¿verdad? Que succiona la historia, ¿no? Que succiona a las personas que rodean a la persona que ha desaparecido, ¿no? Que deforma la realidad que dejan. En una tercera lectura que hice de este libro para entrevistar a Emiliano para Cuadernos Hispanoamericanos, me di cuenta de que además es una novela que tiene muchas capas de lectura. Tenía esa primera, ¿no? Que solo, bueno, donde está la historia y están los personajes y está la trama de la novela, que había una segunda lectura donde está la belleza del lenguaje de Emiliano, ¿no? Su forma de escribir, de elegir las palabras adecuadas para cada una de sus novelas, que había una tercera capa más profunda, ¿no? Que es, bueno, no sé si más profunda, pero donde está la historia que narra, ¿no? La realidad que narra las desapariciones,
a lo que alude esta novela, los más de 100.000 desaparecidos en México, y que había todavía otra cuarta capa, yo encontraba, a la que me fue más complicado y me hizo muchísimo pensar, porque hay novelas que plantean un territorio literario, no un territorio real, se convierte en literario, y de pronto yo sentía que esta novela lo que planteaba y ponía sobre las páginas era casi un no territorio, un no lugar y un no tiempo. Ahora que han pasado unos meses desde que te leí, cuando recuerdo tu novela, sobre todo lo que recuerdo es como una atmósfera, como una, esto ya me pasó cuando la estaba leyendo, ¿no? Como una luz muy brillante, como esos días de lluvia, ¿no? En los que uno apenas puede abrir los ojos y ahí están todos esos personajes, Vestigia, Hincapié, Lucía, Justo, el niño, que no se olvidan. Es una novela que te acompaña durante muchos, muchos meses. Y bueno, yo quería hacerte la primera pregunta que te hice para esa entrevista, pero formulada de otra manera. Quería preguntarte qué tiene esta novela, Los vivos, si es que tiene algo que no tienen tus otras novelas, o qué le has dado tú a Los vivos que no le has dado a otras novelas. Bueno, ¿se escucha? Sí. Sí, ¿no? Primero, gracias a la feria, gracias a la editorial, gracias Elo, gracias Andrés, gracias Aroa, gracias Enrique, muchas gracias también. Antes de responderte, voy a contar rapidísimo una cosa que se me ocurrió ahora que estabas hablando, que es que los escritores solemos tener un manuscrito listo y se lo damos a gente a la que admiramos, queremos, confiamos, convencidos de que van a leer lo que les das, ¿no? Y lo que me parece más interesante de todo es que cuando te bajaste del avión y nos vimos después ahí en Panamá, me dijiste, una de las primeras cosas que me dijiste fue, pero tú sabes la novela que has hecho y apenas ahora entiendo lo que significaban esas palabras. Yo pensé que era un halago, pero creo que en realidad tenía que ver más con lo que faltaba. No, te preguntaba para ver si tú lo sabías. Si era consciente de que he hecho una novela incompleta, ¿no? Exacto. No, de veras, muchas gracias por esa lectura y por las de después y por la entrevista. Y antes de contestar también voy a decir otra cosa, que es que gracias a todos por venir. Yo estoy muy contento, que es algo que normalmente no me pasa, porque esta es la última presentación del libro y entonces estoy muy contento de que se terminen las presentaciones. Es la primera que no tuve que tomarme un tranquilizante para poderla hacer, porque sé que es la última. Entonces, nada, pues estoy muy contento. Y tratando de responder a lo que me dices, para los que no lo sepan, cuento rapidísimo, la novela es la historia de esos personajes que mencionaba Aroa, Vestigia, Hincapié, el niño, Lucía, una vidente y algunos personajes que están en torno a ellos, que de pronto aparecen en un lugar que parece ser ¿no? Yo me pasé muchos años, muchísimos, pensando cómo escribir sobre la desaparición y muchas veces pensé que no iba a hacerlo, que el tema me excedía, que no encontraba el punto de vista, que no encontraba la manera de entrar en el tema. Desde que terminé una novela que se llama Las tierras arrasadas hace poquito más de una década, empecé a buscar la manera y no la encontraba y muchas veces pensé que ya no la iba a encontrar. Y fue hasta que entendí que tenía que hablar de los aparecidos, para hablar de los desaparecidos, que se volvió una posibilidad de novela. Cuento esto porque me preguntas qué es lo que ha habido distinto. Y la primera pensaría es eso, ¿no? Son 10 años de haberla intentado escribir sin poder, ¿no? Que si uno lo ve desde ahora, ¿no? Desde habiéndola ya escrito, esos 10 años de imposibilidad de escritura fueron también de descarte de todo lo que no podía hacer esa novela. Y eso por lo menos para mí explica por qué la novela tiene la forma que tiene, por qué se escribió de un modo tan distinto a otras, mucho más rápido, ¿no? Es decir, llegué a la escritura de esta novela habiendo descartado tanto que era demasiado clara para mí en algunas cosas, ¿no?
Y eso permitió, yo creo que otra de las cosas que, respondiendo a tu pregunta, que es que permitió una emotividad que yo normalmente trato de, no, ni siquiera trato de evitar, que soy bastante incapaz de tener en la escritura. Y aquí había tantas cosas hechas que pude buscar espacios y lugares desde los que yo no había escrito, ¿no? Y después, no sé, yo siempre he tenido la necesidad por la escritura de que un libro sea completamente diferente al anterior y de romper completamente con lo que había hecho, ¿no? Buscar una manera de escribir distinta, un lenguaje distinto, un lugar de enunciación distinto. Y en ese sentido, en cada novela busco que haya algo nuevo, ¿no? Y eso creo que también está en esta novela, ¿no? Pero no sé, creo que esas son las cosas que pienso así como a bote pronto de qué habría en esta novela. Además de y creo que por esto me lo preguntabas, porque lo editamos de la entrevista, porque es curioso cómo uno, cuando escribe, te dejas en la escritura, ¿no? Pero hay veces que uno también se contiene cosas. Y esta es una novela que yo escribí suena cursi, pero con mucho amor, digamos, ¿no? Con mucho cariño a lo que estaba haciendo, a lo que me había costado tanto encontrar el modo de hablar y al lenguaje, ¿no? En el proceso de esta novela entendí, escuchando a otros escritores, lo que vamos entendiendo los escritores cuando leemos y cuando escuchamos a otros escritores, ¿no? Que uno le escribe al lenguaje también, ¿no? Y que escribir es también una forma como del cortejo, digamos, ¿no? A eso, al lenguaje, ¿no? Y eso creo que por primera vez fui consciente mientras escribía, o me lo dije mientras escribía, ¿no? Hola, pues yo también agradezco que me hayan invitado aquí a compartir mesa con Aroa, con Emiliano y hablar y celebrar, iba a decir este novelón, pero ya con esto. No, pero de verdad, una novela que creo que es de una potencia y de una sensibilidad que es fuera de lo común, ¿no? Digamos, literalmente es extraordinaria en ese sentido. Y en un país como México, ¿no? Vivimos en un país como estamos, ¿no? De desaparecidos, de fosas comunes. Es una novela que aparte me parece a mí que es necesaria, ¿no? Es necesaria porque nos hace ver, nos hace sentir. Es una novela que es de mucho cuerpo, de escalofrío, ¿no? Que nos hace pensar cosas que importan, ¿no? Como es un tema de lo más dramático e importante que me puedo imaginar, que es la desaparición, ¿no? Tan inasible, tan difícil. Que no es un fenómeno nuevo en México, ¿no? O sea, viene del 68, de la Guerra Sucia, digamos, ya había, pero digamos, hasta que al innombrable del expresidente Felipe Calderón se le ocurre declarar la llamada guerra contra el narco y nos hunde en este crisis de violencia, de violación de derechos humanos así tan abismal, ¿no? Donde parte de ese relato oficial es un poco reducir el daño y la pérdida a números, ¿no? A cifras. Siempre redondas, ¿no? Entonces, 100,000, 110,000 desaparecidos. Son partes de guerra, ¿no? 350,000 asesinatos. Y con esos números, digamos, tienden a normalizarlos, ¿no? Porque son infinitos, ¿no? Y habría que pensar en esta parte de qué representa vivir en un país donde se redondea la muerte, ¿no? O sea, nunca son 1,000, 110,000, 1, 2, ¿no? Y aquí es donde entra me parece que es importante cuando aparece una novela así. Por eso hay que celebrarla, ¿no? Porque nos hace ver que, y es donde sale literatura genuina, para mí, digamos, que cada cuerpo importa, ¿no? Y esto la hace dialogar con la buena literatura de los griegos, o sea, es que me voy al principio, ¿no? Siempre parezco como abuelito, ¿no? Pero digamos, Homero, Sófocles, ¿no? O sea, la Ilíada acaba con este padre, Priamo, yendo a la tienda de Aquiles a pedir el cuerpo de su hijo, ¿no? Contra todo pronóstico, ¿no? Con toda la ciudad diciéndole que no fuera a meterse a la tienda de ese animal que le había matado 20 y tantos hijos. El padre desobedece y va y le pide el cuerpo, y Aquiles no solo se lo da, sino que se lo da limpio y le da unos días para que tenga derecho a duelo, que es muy importante en esta novela, ¿no? Y la guerra se detiene para llorar a Héctor,
¿no? En Antígona, pues más de lo mismo, ¿no? Es una desobediente ejemplar, ¿no? Desobedece a Creonte, que era su tío, y no concibe un cuerpo insepulto y va y hace lo que hace con las consecuencias que hace, ¿no? Antígona. Y yo escribo, digamos, esta novela en esa necesidad por dar cuenta más allá de la cifra y del número, ¿no? O sea, la importancia que es poner rostro y lugar. Y yo agradezco mucho, Emiliano, de que, digamos, hay muchas novelas en México sobre la violencia, ¿no? Muchas sobre lo que estamos atravesando, pero esta, digamos, tiene los matices, o sea, no es facilona, no es lacrimógena, no tiene la fascinación de la violencia a los buenos y malos así de caricatura, es muy compleja, ¿no? Y esto se lo agradezco siempre a Emiliano porque como que nunca menosprecia al lector, no nos da nada con papilla, ¿no? Aquí no hay Gerber, ¿no? No nos da nada fácil y es una cuestión que te incomoda, que es muy, muy de cuerpo, ¿no? Este reclamo publicitario siempre de se lee de un tirón, ¿no? Esta novela se lee en una sola sentada, vaya mierda, de literatura se puede leer en una sola sentada, ¿no? O sea, la literatura tiene que ser con subrayar una frase, con no poderte quedarte encima de un personaje, con volver a pasajes, a releerla. Esta novela es de ese tipo, ¿no? Es una novela que te exige, que te incomoda y también es muy importante. De las cosas que me gustó, es tan importante lo que te dice como lo que no te dice. Por eso no nos menosprecia. O sea, tiene que ver con la ausencia, con la desaparición. Es muy importante el silencio, el enmudecimiento, lo que no está, te exige a ti eso. Y eso para mí es muy importante. Ahora que decían del proceso, yo tengo que confesar también cómo la leí, ¿no? O sea, yo que me la pasaste hace como un año y medio. Así el archivo, no sé qué versión era. La primera. Y mejoró mucho. Mejoró mucho. Pero lo que les quiero decir es de que es una cuestión a fuego lento, o sea, se tardó un chingo, ¿no? Hay mucho trabajo, o sea, es un obsesivo del lenguaje, o sea, es de estos escritores que te pueden tardar una frase, un año en una, no un año, ¿no? Pero un día en un párrafo, digamos, honra, esculpe, digamos, al lenguaje. Y tiene que ver con ese proceso. Yo un poco lo que me gustaría preguntarte o comentarte es, o sea, ¿tú cómo abordas, digamos, porque contrasta mucho, ¿no? Alguien que cuida tanto el lenguaje tan obsesivamente como es Emiliano en todo, ¿no? Con tanto mimo, con tanto cuidado, con palabras tan bellas para hablar de la cosa más horrible, ¿no? Hay una tensión todo el tiempo ahí, de las palabras tan cuidadas en un país donde hay una política del abandono y del descuido, ¿no? Entonces, eso en el cuerpo se siente el lector. Entonces, ¿cómo afrontas tú esto? ¿Eso es compromiso? ¿Eso cómo lo ves tú? ¿Eso es lo que es lectura política? O sea, eso de narrar lo bello, palabras cuidadas en un país que nos descuidan todo el tiempo. Bueno, gracias por lo que dices. Es una pregunta complicada, ¿no? Al final es una respuesta que está como a la que solo se llega respondiendo muchas otras, o sea, como muchas preguntas juntas, ¿no? Para mí es muy importante, y no solo en este libro, siempre es importante que el fondo y que la forma estén en tensión, ¿no? Decía que para mí es muy importante que un libro sea muy diferente del anterior. Y en esa búsqueda, en cada vez que empiezo a buscar lo que voy a hacer ahora, digamos, ¿no? A veces está el tema, a veces está la necesidad de querer contar de un modo y después aparece el tema, ¿no? Pero lo que sí me interesa es que el tema, o sea, que la forma y que lo que se cuenta, desde la primera página hasta la última, se mantengan en tensión de alguna manera, ¿no? O haya un diálogo, no evidente para el lector, pero sí para la necesidad de la escritura. En este libro en particular, y ahí lo respondo por lo que dices del cuidado, más allá de la frase, de la forma en general. Yo llevo muchísimos años por lo que hago, por lo que estudié, por lo que ha sido parte de mi vida, hablando y trabajando y entrevistando a víctimas de la violencia en este país, que como dices está asolado, ¿no? Agujereado, abandonado, ¿no? El tema del abandono es enorme y también lo tendríamos que tocar, pero en ese proceso uno va aprendiendo muchas cosas.
nombres de los personajes, por ejemplo, Vestigia, Hincapié, El Niño, ¿no? No son nombres que den unicidad, digamos, ¿no? No son Enrique, Aroa, Emiliano, ¿no? La idea es que se descompone la posibilidad de entrada de que alguien se imagine a alguien, a uno, ¿no? Y poco a poco van siendo como ecos de muchas personas, en cada uno de ellos hay varios, ¿no? Yo he trabajado con testimonios otras veces y una cosa es trabajar con los testimonios. Para empezar, en tu propio libro, en la palabra que aparece, se habla de la importancia y de la necesidad de entender la responsabilidad que es que te entreguen un testimonio, ¿no? Cuando alguien te da su testimonio, te está dando algo muy importante y muy poderoso. Y hay que saber ser responsable con eso, creo, ¿no? Y no es lo mismo trabajar con testimonios que te contaron algo que ya pasó, ¿no? Por ejemplo, en Las Tierras Arrasadas son testimonios, todo lo que me contaron es algo que había sucedido. Los testimonios en torno a la desaparición son testimonios en presente, es algo que está sucediendo. La desaparición está ahí, no ha acabado, digamos, ¿no? Entonces, yo no quería, ni podía, ni debía, éticamente, me parece, usar las historias en primera persona, ¿no? Pero sí podía agarrar la forma del testimonio, y a eso iba. El testimonio, las víctimas de la violencia, cuando empiezan a hablar, hay un punto en el que se rompe un dique y se dejan ir, ¿no? Y uno recibe un testimonio que se vuelve muy potente, muy lleno de cosas, ¿no? Pero esto sucede salvo en el caso de la desaparición, ¿no? Que como se está hablando de algo tan inasible, ¿no? De alguien que no está vivo y que no está muerto, ese mismo testimonio siempre está asediado, nunca se rompe el dique, siempre se camina con pies sobre cristalería, digamos, ¿no? Entonces, esa forma de ese testimonio asediado, ¿no? Por el silencio, por todo lo que podría ser y no es, determina la forma del libro, ¿no? Son frases cortas, párrafos cortos, que para mí es completamente raro, extraño, ¿no? Que no lo había hecho nunca, porque decido que lo que voy a hacer ante ese testimonio es por lo menos honrar la forma del testimonio, ¿no? Y eso ya lleva a un trabajo especial en este libro con las palabras, diferente al de otros libros, ¿no? Pero sí una obsesión que tengo con las palabras. Ahora, también creo, y ese es el otro asunto, que las librerías se han llenado de literatura sin literatura, ¿no? No me queda claro bien por qué. Tengo muchas teorías, todas las tendremos, y también se puede no estar de acuerdo con lo que estoy diciendo, ¿no? Pero me parece que el hecho de que la gente dejara leer los periódicos, por ejemplo, ¿no? Hace que la gente esté buscando la noticia en otros lugares, ¿no? Entre otros lugares, las mesas de novedades de las librerías. Entonces, hay muchos libros que son más una noticia que una novela o que una literatura, digamos, ¿no? Y eso lo que implica es, además de la pornomiseria, etcétera, digamos, regodeo en la violencia, ¿no? Aquello que nos ciega por la violencia, aquello que nos cansa, que nos destruye por la repetición, tiene que ser dado vuelta para poder ser visto de nuevo, ¿no? Contaba una vez Horacio Castellanos Moya, no hablando de esto, pero del humor, ¿no? Que la primera vez que sales a caminar y te encuentras un cadáver, y él hablaba de la experiencia en El Salvador, la primera vez que te encuentras un cadáver tienes una reacción física y puedes incluso vomitar, o sea, hay un impacto brutal, ¿no? La segunda vez que te encuentras un cadáver, te cruzas la calle. La tercera vez que te encuentras un cadáver, volteas la cara, ¿no? La cuarta vez que te encuentras un cadáver, dices, mira, este quedó despeinado, ¿no? Y así es como él habla de cómo el humor puede de pronto romper y hacernos ver la violencia. Pero también el humor es una herramienta y hay muchas otras. Yo creo que ese horror debe ser suplantado o debe ser descrito o debe ser desarmado y rearmado con la belleza. Y que solamente eso, ver estas cosas, no desde aquí, sino desde aquí, o aquí, o aquí, o aquí, hace que eso, que lo que mira sea completamente distinto y que lo volvamos a mirar. Además de que creo que la literatura tiene la capacidad, el arte y la literatura, de meterse a la boca las cosas antes que todo lo demás, ¿no? Es decir, si no se lo ha metido a la boca la literatura o el arte,
está lejos de llegar la filosofía, la historia, la política, la ciencia política, es decir, somos los primeros en meternos a la boca las cosas porque no necesitamos permiso de nadie, ni principios teóricos, ni digamos como comprobar absolutamente nada, ¿no? Eso lo digo porque la novela al final es ese no lugar, ¿no? Yo parto de la pregunta a los que buscamos, ¿no? ¿Qué están buscando y dónde están ellos, ¿no? ¿Cómo es ese lugar? ¿Es un lugar? Es decir, porque no es solamente un vacío el que deja quien desaparece, ¿no? Es algo que se sigue llevando constantemente de quienes quedan, ¿no? Es algo que sigue succionando y succionando y succionando y succionando, ¿no? Ahí, en ese lugar, ¿quién se puede asomar si no es la literatura, ¿no? o el arte? Y claro, eso, pues, si vas a hacer una aproximación así, tienes que tratar de ser, o en mi caso, ser lo más cuidadoso posible con las palabras, ¿no? Porque las palabras son ese lugar. El tiempo tiene sentido si estamos vivos o si estamos muertos, pero no si no estamos ni vivos ni muertos. Y el lenguaje también. Tiene sentido si estamos vivos o si estamos muertos, pero no si no estamos ni vivos ni muertos, ¿no? Es lo que decía Marina Sagua el otro día, ¿no? O sea, para entender la idea del desaparecido es tan sencillo como entender que desaparecido es aquel a quien alguien está buscando, ¿no? No importa nada más, no importa si está vivo o no, no importa, es alguien a quien alguien más está buscando, ¿no? Y eso que implica, ¿no? Digamos, pero ya me desvié muchísimo, perdón. Yo quería preguntarte por el título, por Los vivos, en qué momento lo encuentras y por qué eliges hablar de la desaparición desde la aparición y hablar de los vivos en lugar de los muertos, y por qué, y qué pasa con el tiempo en esta novela, con el pasado. Una de las cosas que pasan que pasan mucho en las conversaciones, en las pláticas con familiares o amantes, parejas, amigos de personas, hoy dicen en situación de desaparición, es que la gente comete el error de preguntarles cuál era su color favorito, por ejemplo, ¿no? O cuál era su comida favorita, y al instante dicen cuál es su comida favorita, ¿no? O qué le gustaba jugar, ¿no? ¿Qué le gusta jugar, ¿no? Ese pequeño distinción para mí me hizo plantearme una novela en la que no hay pasado, digamos, ¿no? Estos personajes aparecen en ese lugar y no recuerdan su pasado. Es una novela que cada capítulo empieza un presente que pareciera ser el único presente que ha habido en la novela, ¿no? Eso rompe el tiempo completamente. Tiene que ver con que en ese lugar en el que aparecen, y por eso es una novela de aparecidos, porque al final son desaparecidos, pero son aparecidos en ese mundo en el que están, en el que tienen una cotidianidad, una vida, y que tampoco está claro que sea distinto de este, digamos, ¿no? Pero eso para mí era muy importante, la idea de cómo transcurre el tiempo cuando no hay posibilidad de que transcurra, ¿no? Y tiene que ver un poco con la idea de la cotidianidad, porque hablaba Enrique también, y tiene que ver con esto que decías de esa guerra del narcotráfico que nos sumió en el horror, y nos sumió en un horror nuevo y distinto. Es decir, si pensamos ahora que España es el país invitado en la guerra civil y en la dictadura, el agente de la desaparición era uno, el Estado, digamos, ¿no? El ejército, el Estado, la policía, el Estado, ¿no? Y se desaparecía al que era enemigo, digamos, ¿no? Al que era oponente político. Evidentemente nadie justifica la desaparición, pero de algún modo había un absurdo racional, pero lo había. En las dictaduras del Cono Sur es algo muy parecido, ¿no? Aunque empiezan a aparecer grupos paramilitares que después en Colombia son un agente de desaparición tan importante como el Estado. Y acá se multiplican más todavía, el narcotráfico, el tráfico de personas, el crimen organizado, pero se vuelve tan descomunal y tan descontrolado, que aparece también la desaparición desde la intimidad, digamos, ¿no? El familiar,
el vecino, es decir, desaparece alguien que sale a acomodar el coche porque lo había dejado mal estacionado, digamos, o el niño que va a comprar unas palomitas, ¿no? Eso hace que la desaparición tenga una cotidianidad completamente distinta, ¿no? Y eso quería que hubiera en la novela, la idea de una cotidianidad como que no acaba, que está siempre empezando, pero que tampoco lleva a, ¿no? Y luego, pues yo creo que no se puede hablar, o sea, no se puede trabajar con el lenguaje si no trabajas con el tiempo, ¿no? Son los dos materiales, me parece. Yo cuando escribo pienso que el lenguaje, las palabras son un material y el tiempo es el otro material de la escritura, ¿no? Y me parece fundamental que uno argamase al otro y que sean la mezcla juntas, ¿no? Entonces, para mí siempre, y esto lo aprendí hace muchos años de un escritor al que si no han leído les pido por favor que lo lean, que se llamaba Daniel Sada, y yo creo que es el último gran escritor mexicano. Y él decía que lo único que había que saber antes de empezar a escribir un libro, lo único que importaba saber era cuánto dura lo que vas a escribir. ¿Dura un día, o dura una semana, o dura un mes, o dura 100 años, o dura... Eso es lo único que tienes que tener claro, decía. Después de eso ya puedes hacer todo lo demás. Y ahí el lenguaje estalla en ese espacio. Y estalla contenido por esa duración, ¿no? Y determina muchas cosas también, ¿no? El lenguaje. Pero otra vez me desvié. Entonces... sí, perdón, ¿por qué se llaman Los Vivos? ¿Ves? ¿Qué forma como Los Vivos. Los Vivos apareció, fue un nombre que tuve en cuanto entendí la novela que sí la iba a escribir, fue porque estaba en una conferencia de público y uno de los panelistas, que además hablaban de una cosa completamente distinta a lo que estamos hablando hoy, acabó la frase con esas dos palabras, que no tenía ningún interés mayor en lo que estaba diciendo, pero y a mí, por eso tantos años que había estado dando vueltas, el momento en el que esas dos palabras, Los Vivos, cayeron ahí, me hizo entender que era una novela en la que tenía que hablar de preguntar quiénes son los vivos en esta historia, ¿no? Quiénes son los aparecidos, quiénes son los desaparecidos, se puede ser desaparecido y aparecido. Quería insistir, y entonces apareció como el nombre del proyecto y se fue quedando, y se fue cobrando mayor sentido. Primero con esta idea de negar la idea de que están muertos, ¿no? como un statement, digamos, ¿no? Ante la desaparición. Y después porque hay un momento en el libro importante en el que el niño, uno de los personajes, habla en torno a la lengua Comcac, que es una lengua, bueno, un idioma del norte de México, que a diferencia de la enorme cantidad de idiomas que puedan ocurrírseles en este momento, no nombra por lo evidente o por lo que es una cosa presente, sino por la ausencia. O sea, en vez de al ciego le dice mirada de águila, al manco lo llama dos brazos, digamos, ¿no? Es decir, es contraintuitivo para todo lo que creemos, ¿no? Nombra a partir de la ausencia. Y ahí él empieza a jugar con ponerle nombres a los demás que tuvieran que ver con CAC. Y también por eso ahí se reafirma la idea de que la novela se llame Los Vivos, ¿no? Yo quiero retomar esto que decías del no lugar, ¿no? Para los que no la hayan leído, efectivamente uno no sabe dónde está, ¿no? Puede ser México, seguramente es México, ¿no? Pero nunca se enuncia, o sea, no hay Comala, no hay Santa Teresa, no está, ¿no? Y el tiempo tampoco sabemos muy bien. Yo creo que, igual porque yo soy medio ochentero, noventero, pero yo creo que son como los 90s, porque todavía la gente viaja con mapas en la carretera, ¿no? Con guía roji. No hay WhatsApp, sino que las parejas en crisis escriben correos electrónicos, están nerviosas de recibir un correo electrónico. Se dice chipi chipi, como decía. No sabemos, ¿no? Pero no importa. Es uno y es todos. Y eso me gusta porque lo relaciona con España, con Colombia, con tantos lugares donde se ha vivido esta clase de atrocidades, ¿no? Y lo que sabemos es que es un país de cielos encapotados, ¿no? Nublado. Todo el tiempo está lloviendo. Hay una atmósfera de gotas de lluvia en parabrisas, de tormentas eléctricas, o sea, paraguas que se están abriendo, digamos. Y el mal tiempo ni siquiera es que está lloviendo, sino que siempre parece que va a estar peor. O sea, siempre parece que va a llover más, ¿no? Y
Y tiene que ver con esa latencia, ¿no? Como ese peligro, un poco de algo encubierto, algo misterioso. Es un lugar que tiene como una especie de como de limbo, ¿no? Como de neblina, que no te deja ver siempre con claridad. Por eso de repente alguien que está ya no está donde debería y lo estás buscando, tienes miedo de que deje de estar donde debe. Es un lugar donde se presta para esto y a mí me gustó porque corresponde mucho con la propia noción horrible de los desaparecidos, ¿no? O sea, ¿qué es? Efectivamente, ¿está vivo? ¿Está muerto? ¿Es ausente guión presente? ¿Cómo hacemos esa categoría, ¿no? Y lo que permite esta novela es justamente darse cuenta de eso, de que esas categorías, esos conceptos que tenemos, ¿no? De desaparición, que seguramente empezó en Argentina, no lo sé bien, pero seguramente se necesitó poner una categoría, un concepto a esta cuestión, ¿no? Seguramente son con las dictaduras militares de los 70, pero los colapsan, esos conceptos, esas categorías no dan cuenta, y ahí entra la literatura, ¿no? Para encarar esa violencia, literalmente como para ponerle rostro y lugar a las víctimas. Y en los últimos años en México hay muy buenas cosas también, no solo escritores, cineastas, gente de teatro, performance, arte contemporáneo, que han abordado esta necesidad por resistir la normalización, por dar cuenta algo más allá, el daño y la pérdida más allá del lenguaje numérico y la cifra, que todo lo reduce a eso, ¿no? Pero aquí justamente la cuestión de los vivos, ¿no? O sea, ese giro que parece tan simple, ¿no? O sea, como esas ideas que son buenas parecen simples, ¿no? O sea, era cuestión de voltearlas, porque es una novela de desaparecidos, pero más bien de aparecidos. Y eso es muy distinto. A mí me hizo pensar mucho, por ejemplo, en lo del niño, es la historia del niño a mí es de las que más trabajo me cuesta quitarme encima, ese niño que no habla, que aparece. No lo voy a hablar porque soy experto en spoilers, aquí me regañan los editores, mejor lo llevo a España, ¿no? Por ejemplo, los niños que fueron robados durante el franquismo, ¿no? O sea, hay niños que aparecen con 45 años que crecieron en otra familia, ¿no? O en Argentina, ¿no? Que recuperan de tanto las madres, las abuelas de Mayo después, ¿no? Aparecen y ese drama. Entonces yo ahí te quería un poco pues preguntar esta cuestión, ¿no? O sea, ese giro que decías de los vivos, o sea, tú cuando lo das, a mí me recordaba cosas de Rulfo, pero tampoco, ¿no? Cosas de Vero Rosero, pero tampoco, ¿no? Encuentras un aire de familia con algunas otras cosas, o sea, porque es una novela que conecta con México, con muchos otros lados. Por eso también me gusta que no nombres, o sea, le habla a un colombiano, le habla a un argentino, le habla a un español, digamos. ¿Encuentras un aire de familia? ¿O te han dicho, te han molestado mucho que parece Rulfo? No, fíjate, o sea, yo pensé que me iban a molestar más. Yo creo que lo que nos pasa a todos los que escribimos es que tenemos influencias muy conscientes y probablemente son menos importantes en lo que hacemos que las que no tenemos conscientes, ¿no? Cuando estamos escribiendo un texto, seguro que nos acordamos en algún momento de algo, de alguna lectura, ¿no? Todo lo que leemos y nos impacta como a un lector normal, pero multiplicado por el despojo, digamos, se va quedando como ecos, y de algún modo hay de manera natural, se va filtrando en la escritura, ¿no? Muy inconscientemente. Uno no es consciente de esto que estoy haciendo viene de, no, pero evidentemente viene del instante, de la intuición también, que es fundamental, pero también viene de las lecturas, ¿no? Y en ese sentido, yo no, pero me siento extraño de decir que no, porque al final el libro tiene un epígrafe de revueltas. Y yo no entiendo por qué ese epígrafe lo tuve clarísimo y nunca cobré conciencia del luto humano. Y Julián me lo dijo, Julián Herbert, en una presentación, me dijo y me explicó de una manera brillante, como es Julián, cómo dialogaba la novela más con revueltas que con las otras tradiciones mexicanas. Y lo que tengo que decir es que estoy de acuerdo con Julián, aunque haya sido de modo inconsciente, pero sí creo que en ese momento, que además lean el nuevo libro de Julián Herbert, que se llama Overall, está en Random House, se va a publicar pasado mañana,
y está muy bonito además. Hay un ensayo en el que, entre muchas otras cosas, habla sobre literatura mexicana reciente, pero hay uno en el que habla justo de qué hubiera pasado si en vez de esta construcción bastante hueca de realismo mágico, nos hubiéramos olvidado de la parte de lo mágico y hubiéramos asumido cuál es nuestro realismo, ¿no? Y hubiera sido más una especie como de un asunto mucho más como de construcción, digamos, ¿no? Del ser latinoamericano, que fue lo que Revueltas estaba haciendo de algún modo, ¿no? Le tocó que la moneda cayera del otro lado, ¿no? Pero creo que hoy en día, y en eso estoy de acuerdo con Julián, la literatura mexicana, que a mí me parece más interesante, Cristina, Yuri, Julián mismo, muchos, o sea, honestamente está mucho más en tensión con Revueltas que con Rulfo o con tantos otros, ¿no? Esto no es decir que Rulfo no me siga pareciendo el mejor que ha habido nunca, ¿no? Por ejemplo, a Kenzaburo Oe, el escritor japonés que me encanta, vivió en México contra todo pronóstico, 2 años, dando clases de japonés. Y en una entrevista le preguntaron por qué había decidido vivir en México y él respondió que necesitaba saber cómo era el lugar de donde era el mejor de todos nosotros. Esa fue su respuesta, ¿no? Se vino a México para ver cómo era el lugar donde Rulfo había escrito, ¿no? Eso lo digo para que le crean a Kenzaburo ahí, no a mí, si digo que Rulfo es el mejor. Pero sí creo que lo que hizo Revueltas y va a tener un estallido, eventualmente un nuevo estallido seguramente, porque es muy importante y porque él, de algún modo, sí escribió México e imaginó México, ¿no? No dejó que la imaginación colectiva se impusiera sobre México, digamos, ¿no? Y eso me parece muy importante. Creo que sí, que está ahí, ¿no? Que está también, si nos vamos antes, está también Yáñez, ¿no? Pero creo que también hay cosas de Inés Arredondo, ¿no? Sobre todo de algunos de los cuentos, que para mí en el momento fueron muy importantes, ¿no? Y muchas literaturas, muchos libros latinoamericanos. O sea, es que a mí me cuesta mucho separar la literatura latinoamericana por territorios, ¿no? Creo que tenemos una realidad, tenemos la misma realidad, ¿no? O demasiado similar. Tenemos una lengua compartida, un idioma compartido, por más que tenga sus detalles, ¿no? Pero sobre todo hoy en día uno puede encontrar similitudes entre un escritor de Colombia, un escritor de Uruguay, un escritor de Argentina, un escritor de México y de El Salvador, que entre ellos tengan cercanías mucho más poderosas que cualquiera de ellos con gente que viva cerca geográficamente de ellos, ¿no? Y yo sí siento de manera natural que mi tradición es latinoamericana, no necesariamente mexicana, ¿no? O sea, yo sí creo que, o sea, la vorágine es fundamental para entender casi toda la literatura que se hace hoy en día en América Latina, ¿no? O no sé, tantas cosas, ¿no? O sea, yo creo que eso, y eso es lo que digo que se va filtrando en la escritura, ¿no? Siempre. Y que uno es consciente de algunas cosas y de otras no, ¿no? Borges, que es un escritor que me encanta, pero en el que nunca pensaría cuando escribo. Hay un momento en esta novela en el que uno de los personajes ve un vacío lleno de vacíos, lleno de vacíos, lleno de vacíos, que el otro día un entrevistador me decía, bueno, es como el Aleph al revés. Y yo dije, mierda, es el Aleph al revés, qué horror, ¿no? O sea, como, dices, puta, yo pensé que era tan original con esta idea del vacío dentro del vacío, dentro del vacío. O sea, son cosas que uno es inconsciente, ¿no? ¿Cómo era la frase esta de Zurita que hablamos? ¿Te acuerdas? No. Pero sí. Pero bueno, hablábamos ahora nos de eso acordaremos. también. Sí, de que todo lo que podamos decir, o todo lo que podamos enunciar en voz alta es algo que es el rumor de lo que ya dijeron los muertos, ¿no? Sí.
Estaba pensando que después de 10 años que has tenido esto en la cabeza, que le has dado vueltas, imagino que has estado alerta con este tema hasta que después pasas, ¿no?, por el proceso de escritura, se publica el libro, ahora pues lo estás defendiendo. Me gustaría saber cómo te relacionas con las noticias que siguen teniendo que ver y que siguen pasando, ¿no? Porque tu trabajo como escritor ha terminado, pero eso continúa, y también quería preguntarte por si hay, cuál es la utilidad, que es una palabra muy fea, de la literatura en todo esto. Bueno, es que de algún modo me pasa lo mismo que me pasó cuando escribí Las Tierras Arrasadas, justo que es que uno se pasa muchos años buscando la manera, haces una investigación, buscas cosas, etcétera, y después cuando te pones a escribir tienes que apartar todo eso, de algún modo, ¿no? Para que la literatura esté en el centro y para que lo importante sea, de algún modo, durante la escritura de la literatura. En general, cuando terminas el libro, la literatura sigue ahí y es de lo que vas a hablar. Pero en estos dos casos, como seguramente ya habrán notado hoy, me cuesta mucho que me pregunten cosas literarias y yo hablar solo de lo literario, porque es como si cuando cerré la novela ya puedo volver a lo que había antes, ¿no? Y entonces tengo la necesidad de hablar del número de desaparecidos, de la tragedia que está viviendo el país, del horror en el que estamos atorados, ¿no? Eso hace que las noticias, o sea, me siguen afectando igual que me afectaban antes, ¿no? Creo que el único momento en el que me afectaron de un modo distinto que tenía que insensibilizar una parte de mí era durante el tiempo de la escritura. Pero me afectan de un modo igual, ¿no? O sea, como a cualquiera, creo yo, ¿no? No, por desgracia no a todos, pero sí es cierto que hay gente que no se afecta por esas cosas, pero la gente normal, la que tiene capacidad de sentir y la que tiene, digamos, neuronas espejo, que al parecer no son todos, pues obviamente queda afectado, ¿no? Pero luego de ahí a pensar que todo esto que hemos estado hablando, que está pasando en el país, va a cambiar por un libro o por una novela, pues sería absolutamente ingenuo, ¿no? Evidentemente no tengo una expectativa, ni en ningún momento pasa por mí esto, ¿no? Es decir, el periodismo puede aspirar a cambiar algún aspecto de la realidad, ¿no? Cambiar en plural, digamos. Y la literatura, en cambio, sí puede aspirar, a lo que sí puede aspirar es a cambiar una persona, ¿no? El interior, o sea, el mundo interior de alguien, ¿no? Sí puede ser tocado por una novela, como a todos nos ha pasado, ¿no? Ya después lo que esa persona haga con eso, que experimentó al leer, pues es cosa de esa persona, ¿no? No hay la posibilidad de que uno pueda controlarlo ni pensarlo, o sea, yo creo que no es... Entonces no tengo. Lo que sí es muy distinto con este libro es el lugar en el que me dejó a mí ante mi propia forma de ponerme ante la realidad. No sé por qué. Es un libro que, a diferencia de todos los demás y todos los que hay aquí que han escrito y han publicado, han pasado por eso. Terminas un libro y viene una época muy jodida, muy de vacío en lo que se publica, en lo que el libro sale, etcétera, ¿no? Y estás ahí como ansioso, etcétera. Luego el libro sale y estás angustiado. Porque, claro, la escritura es la construcción de un universo que controlas absolutamente. Y lo vas controlando más y más mientras estás más adentro de la historia. Aunque también tiene un control propio, ¿no? Es decir, esta idea de que los escritores decimos o las escritoras decimos que la novela exige cosas y decide cosas y todo el mundo piensa que estamos locos. Lo que pasa es que realmente, como es un universo con unas leyes propias, unas lógicas propias, lo que pasa es que hay cosas que ya no pueden pasar. Eso es lo que es, porque estarían en contra de las leyes de ese lugar que se creó. Y eso sí sucede, ¿no? Pero eso no es más que una representación de la absoluta necesidad de control que tiene el narrador y el escritor. Y eso, cuando terminas y se acaba y se lo das a alguien más, pues te quedas con una enorme necesidad de control que no sabes dónde poner, ¿no? Y en general uno la pasa muy mal, es horrible publicar en ese sentido. Y siempre me había pasado, y ahora por primera vez he vivido el proceso muy distinto. No sé, yo sigo preguntándome por qué, pero estoy muy tranquilo.
muy tranquilo, como muy en paz con lo que este libro es, ¿no? No acabo de entender, creo que tiene que ver con otra cursilada que es los escritores y las escritoras. Lo único que aspiramos en el mundo es a hacer un libro más inteligente que nosotros, que es otra cosa que también parece absurda, pero yo sí tengo la sensación de que este libro es mucho más inteligente que yo. No sé cómo, eso es algo que yo no sabría cómo explicar. Y eso también tiene que ver con que los escritores explicamos los libros a posteriori siempre, y pasando solo por lo racional que hubo en la escritura del libro. Pero hay tanta intuición en la escritura de un libro que no podemos después convertir en palabras o en ideas que no nos es aprensible, digamos, ¿no? La parte como... y esa intuición es la que seguramente es la que es más inteligente que uno, ¿no? Pero otra vez ya me desvié. He estado muy desviándome hoy, es que estoy muy feliz de que sea la última, de verdad. Me estoy dejando ir. ¿Ya cerramos? Sí. ¿Alguien quiere preguntar? Una pregunta. Me encantó el libro, Emiliano. No sé si es una lectura erradísima que leí, o sea, que tuve del libro, pero de pronto sentí que lo que hiciste fue una especie de poema épico, un poco relacionado al de Cisbrique, o sea, como pues, un poema más que una novela, un poco también por el tema del lenguaje que hablabas y de cómo se rompen muchas como características clásicas de lo que se supone que tiene que tener una novela, ¿no? Entonces sé que eres un gran lector de poesía y leí tu libro en un duelo personal muy fuerte y me hizo llorar mucho en muchos momentos, y esta belleza que encontré y quizás esta inteligencia de la que tú hablas que puede tener el libro es porque creo que transita en ese limbo o en ese espectro literario. No sé. Bueno, muchas gracias por lo que dices, por haberla leído. Sí soy muy lector de poesía. Yo sí creo que el trabajo que hay en esta novela con las frases es diferente al que yo por lo menos había hecho con la narrativa en general. Pero más allá de lo que dices, pobre Julián, qué bueno que no está aquí porque lo tendríamos que volver a nombrar. Hace no mucho en la presentación Julián dijo que empezó la presentación diciendo: yo vengo a demostrar que este libro no es una novela sino un libro de poesía. Y hablaba un poco lo que dices, pero también el asunto de cómo está construido a partir de puras imágenes, digamos, ¿no? Como el motor interno son las imágenes. Te lo digo porque eso es algo que pensó Julián, no yo. Pero para hablar, si tuviéramos que hablar de si es o no, yo no sé, yo cada vez me interesa menos, la verdad, las fronteras entre los géneros, ¿no? Creo que ya es algo como, honestamente, como el siglo pasado, ¿no? Cada vez me interesa menos que alguien me diga si algo es una novela o no, si es un libro de relatos o no, si es, o sea... y me acuerdo mucho de un escritor al que admiro mucho, costarricense, mi querido Chávez, que uno de sus libros más hermosos, su primera edición, lo sacó una editorial costarricense y en la contraportada decía novela. La segunda edición lo sacó otra editorial costarricense y decía este libro de relatos. Y cuando lo sacaron en España decía este libro de poesía, también en la contra, el mismo libro. Entonces, me parece que es como, no sé, y creo que eso, y en eso sí América Latina es absolutamente cabeza de lanza, ¿no? Digamos, es decir, en América Latina una de las cosas que ha pasado es que los géneros, así esas fronteras nos interesan cada vez menos, ¿no? Hay otras que sí nos deben seguir interesando, ¿no? Es decir, una cosa es el periodismo y otra cosa es la ficción, ¿no? Porque también ahí de pronto se emborronan las fronteras, ¿no? Y tampoco es como, no es lo mismo, digamos, no es el mismo asunto, me parece, ¿no? Pero sí, o sea, no sé, quizá hay una parte inconsciente ahí también de haber sido siempre un lector de poesía y de no haber tenido nunca jamás ni a futuro el coraje de hacer un verso, de buscar el modo de hacer algo que se le parezca, ¿no? Yo creo que la diferencia es que el poeta es capaz de llegar a un verso sin que
haya nada alrededor, ¿no? Yo para llegar a cada frase del libro necesito que estén todas las otras, ¿no? Es decir, no puedo llegar a ninguna frase, a esa frase sola, ¿no? Y creo que ahí hay una cosa que sí diferencia, de algún modo, no lo que está ahí en el libro, sino el proceso narrativo o el proceso poético, ¿no? Y no sé, creo que ese sí es una distinción. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí.